Muy buenos días. No sé si tienen la… bueno, tú tienes la vacunación en la presentación, ¿verdad? No, ahorita lo digo. Ok. Como siempre que es viernes, bueno, está antes el informe de vacunación al momento del día de hoy. Adelante, si quieres ponlo. Las personas vacunadas de segunda dosis, 1,067,170 para las 10 de la mañana del día de hoy. Adelante. Y primera dosis para personas de 50 a 59 años, 191,607, que representa el 15% del universo objetivo de personas de esta edad. Muy bien, bueno, como todos los viernes, Eduardo Clark nos va a dar la información general del semáforo y Pepe Merino nos va a dar la información de las aperturas que estamos haciendo asociadas a lo que va a informar ahora Eduardo. Entonces, les doy la palabra. Está también Fadlala Cabani, el secretario de Desarrollo Económico, con nosotros por cualquier pregunta que tengan ustedes y posteriormente contestaremos sus preguntas. Gracias, jefe de gobierno. Muy buenos días a todos. Hoy el anuncio es que por primera vez durante toda la pandemia, desde la vigencia del semáforo, pasamos en la Ciudad de México a semáforo amarillo, derivado de las mejorías continuas que hemos visto desde la segunda semana de enero hasta la fecha. Y hoy, afortunadamente, se nos notificó que de acuerdo al semáforo del Gobierno de México ya cumplimos las condiciones para pasar al semáforo amarillo. Siguiente. Siguiente. En ese sentido, sigue la tendencia ligeramente a la baja en usuarios del sistema SMS. Siguiente. Y también en las personas identificadas como sospechosos diarios en el sistema SMS. Con 43 personas sospechosas el día de ayer y esta tendencia a la baja que se ve desde del 5 de abril más o menos. Siguiente. Siguiente. En atención de urgencias también vemos una mejoría ligera con respecto a la semana previa. Recordarán, el brinco más fuerte fue hace 2 semanas, que teníamos 53 atenciones promedio diario por COVID o sospecha del mismo en 911 y ha venido bajando a 34 la semana pasada y 33 el día de hoy. También ligeras mejorías en el número de despachos de ambulancia que fueron resultado de estas atenciones y los traslados a hospitales. Siguiente. Siguiente. La ocupación hospitalaria, esta última semana en la Ciudad de México hemos tenido una reducción de 277 personas hospitalizadas, pasamos de 1,681 personas hace una semana, el 30 de abril, a ayer en la noche 1,404. Esta reducción en términos porcentuales es bastante importante, es casi del 15% en la última semana, y de estas 1,404 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, 512 requieren ventilación. Siguiente. Mismo caso para la zona metropolitana del Valle de México, también tenemos una reducción importante, también ligeramente mayor al 15% en la última semana, en la cual pasamos de tener 2,188 personas hospitalizadas al corte de hace una semana a 1,806 al corte de ayer en la noche. Esta reducción de 382 es una reducción bastante grande en términos porcentuales del 15% y tenemos 604 personas que requieren intubación en los hospitales públicos y privados de la zona metropolitana del Valle del México. Entonces, continúan en estas dos tendencias de hospitalización, mejorías importantes en la última semana. Siguiente. Con estos datos que les comentaba, en la Ciudad de México, para la red de hospitales públicos que atiende COVID de todas las instituciones, SEDESA, IMSS, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, así como los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de alta especialidad, tenemos una ocupación hospitalaria del 16,5%, también es la ocupación hospitalaria más baja que hemos tenido en términos porcentuales durante toda la pandemia, con 1,308 camas ocupadas en hospitales públicos y 6,608 camas disponibles. La ocupación para camas generales es de 14,53% y en la última semana también ha bajado de manera importante la ocupación en camas para intubación, donde estamos al 22%. Con todavía 1,656 camas libres y 466 camas ocupadas. Siguiente.
Como cerró el mes de abril en términos de ingresos hospitalarios reportados al sistema de vigilancia epidemiológica del Gobierno de México, pueden ver aquí que resultamos ligeramente abajo de los 7.500 hospitalizados durante todo abril reportados a este sistema, que es una reducción de casi 25% con los ligeramente más de 10.000 que se hospitalizaron durante marzo. En este sentido, las tendencias en términos de qué porcentaje de los hospitalizados vienen de la Ciudad de México, en este último mes de abril fue el 71% prácticamente, el 24% del Estado de México y casi el 5% de otras entidades federativas. Entonces, ligera reducción en el porcentaje de hospitalizados que son de otras entidades federativas, pero muy estable alrededor del 28 a 30% en los últimos meses. Siguiente. Siguiente. Ingresos hospitalarios. Esta última semana también tuvimos una reducción importante del 17% en el número de ingresos hospitalarios en la zona metropolitana del Valle de México. En los últimos 7 días, 1.018 personas ingresaron a hospitales en el Valle de México, una reducción de 219 comparado con las 1.237 personas que ingresaron la semana previa, y pueden ver que esta reducción ya es una reducción del 50% más bajo que nuestro punto mínimo de ingresos hospitalarios que se dio durante la semana del 15 de septiembre, en la cual tuvimos 2.037 hospitalizados. Es decir, que estamos con un número a la mitad del número de ingresos hospitalarios que el que llegamos a tener en el punto más bajo de la estabilidad en ingresos y ocupación que tuvimos durante agosto, septiembre, octubre. Siguiente. Mismo caso para la Ciudad de México, una reducción también de 147 en el número de personas que ingresaron a hospitales en la Ciudad de México, 723 el día de los últimos 7 días. Es una reducción también del 17% y también es una reducción de 50% menos que nuestro número mínimo durante la segunda mitad del año 2020. Entonces aquí continúan las mejorías con una velocidad también muy importante. Siguiente. Siguiente, pruebas y positividad. Hemos estado informando, en los últimos 10, 15 días ha venido bajando el número de pruebas que se hacen diariamente en la ciudad. Estamos de todos modos en números relativamente altos comparados con los que hicieron durante toda la pandemia, especialmente durante prácticamente todo 2020. Estamos haciendo cerca de 8.000 pruebas promedio diario la última semana de manera diaria, y de hablar con los kioscos y con las otras instituciones que hacen pruebas, es un tema que tiene que ver con una reducción de personas sospechosas que han ido a hacerse la prueba. Sin embargo, como siempre en esta lámina les comentamos, es importante que si ustedes tienen la menor duda, la más mínima sospecha, si estuvieron en una actividad en un contacto de riesgo con alguien que posteriormente salió positivo a COVID-19, acudan a nuestros kioscos. Son gratuitas las pruebas, tenemos una capacidad muy amplia para hacer cerca de 4 veces las pruebas que estamos haciendo hoy y están totalmente a la disponibilidad de la ciudadanía. En menos de media hora entran y salen. En ese sentido, esta bajada, entonces, como les decía, entre 7.500 y 8.000 pruebas al día en la última semana en la ciudad. Siguiente. Lo que afortunadamente ha venido bajando de manera aún más acelerada en los últimos 20 días, prácticamente todo abril, es la positividad de pruebas, que es el porcentaje, como ustedes ya saben, de pruebas que salen positivas. En la última semana, el 5.8% de las pruebas que se han hecho en la ciudad, tanto de antígenos como de PCR, han sido positivas. Este es el número más bajo que hemos tenido durante toda la pandemia. La semana pasada, si no mal recuerdo, el viernes era 6.5% y sigue bajando de manera clara. Se ve en la gráfica que tenemos ya entre 4 y 5 semanas de una mejoría constante con una velocidad bastante estable. Siguiente. Y esta gráfica que no han visto ustedes, pero creo que es muy ilustrativa, es el número de positivos identificados en pruebas de la ciudad en los últimos 14 días, que es más o menos el periodo en el cual la gente considera activos. Pueden ver que en las últimas también 3-4 semanas tenemos una tendencia en la que cada día vemos menos personas saliendo positivas en todas las pruebas de la ciudad. Hace cerca de 4 semanas cerca de 10.000 personas eran identificadas en un periodo de 15 días como positivos. Hemos bajado cerca de 55% y estamos hoy en 4.635 personas positivas identificadas en los últimos 15 días, que contrasta y es una reducción prácticamente del 97% con como del 93% con las 60.000 personas positivas que llegamos a identificar en periodos de 14 días durante diciembre y enero. Lo que aquí me gustaría aclarar es que justo pueden ver esta tendencia muy clara en los últimos 20
días a la baja en el número de personas identificadas como positivas y que es hasta este momento de los menores datos en un periodo de 15 días, inclusive menor a lo que estábamos viendo durante mayo y abril del año pasado, cuando en promedio hacíamos 1,000 a 2,000 pruebas al día, ahora haciendo cerca de 8,000, de todos modos tenemos un número aún menor de positivos. Siguiente. También reportar, el programa de la estrategia conjunta de pruebas con farmacias y plazas comerciales continúa, ya cerca de las 60,000 pruebas, esperamos cumplir esa meta de 60,000 el día de hoy, cuando termine la jornada, y una positividad acumulada del 7.03%, que es consistente con lo que estamos viendo dentro de todo el sistema de pruebas públicas y privadas que se reportan al CISBER. Entonces, recordemos también aquí otra vez, tenemos no solo los kioscos de la salud, no solo las unidades de primer nivel del Gobierno de la Ciudad de México, pero también estas 15 plazas comerciales que están a su disposición, donde también muy rápidamente reciben la prueba. Pueden encontrarlas todas en test.covid19.cdmx.gov.mx. Siguiente. Siguiente. Y mostrándoles algunos escenarios del modelo epidemiológico. Esto es cómo se ven las trayectorias del último mes, para que podamos estimar y tengan más o menos una idea de cómo ha sido la tasa reproductiva del virus estimada a través de hospitalizaciones en el último mes. Si fijamos y si hubiéramos hecho proyecciones el 1 de abril, lo que hubiéramos visto es que si en la ciudad hubiera habido una tasa reproductiva de 1, el número de hospitalizados estimados sería similar a la línea que ven hasta arriba, que es la línea azul marcada, que es la tasa reproductiva más alta que podemos tener en la ciudad y que siga bajando, que es de 1, que es una persona contagiada, contagia a una persona más y se mantiene esa tendencia sin crecer ni bajar del número de contagiados. Lo que podemos ver es que en el último mes la tasa reproductiva estable de medida a través de reducción de hospitalizados es cercana al 0.85% y pueden ver que se ajusta muy bien en el último mes. Esta tasa del 0.85% es, aún después de que llevamos bajando 3 meses y medio, esta tasa reproductiva del 0.85% es mejor tasa que la que llegamos a ver en cualquier momento de la reducción entre junio, julio y agosto, que empezó a bajar el número de hospitalizados en la ciudad. Entonces, afortunadamente se mantiene no solo la bajada, sino también la velocidad y estamos en una tasa de mitigación de la reproducción del virus que nos lleva a una reducción de hospitalizados y de contagios claramente más acelerada que la que llegamos a ver durante la bajada de la primera ola que tuvimos durante el verano pasado. Siguiente. Aquí se ve más claramente el zoom, se los dejamos, pueden ver justo que se ha acelerado la pendiente en el último mes, que es un poco más vertical y eso es una buena noticia porque significa que estamos mejorando de manera más rápida que la que veíamos antes. Siguiente. Y hoy en día estamos hablando de estar bajando diariamente en promedio cerca de 60 personas menos hospitalizadas diario en la zona metropolitana del Valle de México, que fluctúa un poco, pero está de acuerdo a las proyecciones de una tasa reproductiva del 0.85 al 0.9, que es también, bueno, aquí no lo tengo, pero creo que es importante mencionar que hoy estamos bajando a mayor velocidad de la que se llegó a bajar en el punto máximo de la reducción de la velocidad durante la primera ola, justo después del pico de hospitalizaciones que tuvimos el 21 de mayo del año pasado, estamos bajando a mayor velocidad inclusive que en ese momento, donde había además muchos más hospitalizados que los que tenemos el día de hoy. Siguiente. Y de eso sería de mi parte. Le pasaría la palabra a Pepe Merino para que les platique las actividades y las condiciones con las que continuamos el programa de reactivación arriesgada. Pepe, tienes el espacio. Por favor. Como recordarán, la semana pasada presentamos la continuidad del programa de Ciudad al Aire Libre con modificaciones mínimas a las reglas de operación. Uno de los requisitos era otra vez un registro, en este caso en la página del CIAPEM, que es ciapem.cdmx.gov.mx. Este registro lo podrán hacer los restaurantes a partir del día de mañana. Por supuesto, la intención es que puedan tener mobiliario un poco más sólido de cara al inicio de la temporada de lluvias. Entonces, a partir de mañana en este sitio podrán hacer su registro. Siguiente, por favor. Bueno, en virtud del semáforo amarillo y los indicadores que ya Eduardo detalló, que todos, la verdad, van en sentido muy positivo, pensamos en un proceso de reapertura y reactivación gradual,
con estas fechas tentativas. Esto, por supuesto, sujeto a que se mantiene la tendencia de reducción. No tenemos, digamos, ningún elemento para pensar otra cosa, pero bueno, es importante hacer la aclaración, ¿no? A partir del lunes 10 de mayo, los bancos podrán operar sin ninguna restricción de horario. Actualmente abrían a las 10 de la mañana, podrán abrir antes de esta hora. El aforo en comercios será del 40%. En el caso de cines, en salas generales 40% y en salas VIP 60%. Y ahorita les voy a explicar con un croquis por qué el 60%. Son salas que tienen pues una distancia considerable entre asientos. Entonces ahorita se los detallo. Convenciones en hoteles con un máximo de 50 personas y un mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Esto lo que permite es, si tú tienes un espacio muy pequeño, digamos de 100 metros cuadrados, pues ahí evidentemente no podrías meter 50 personas sin mantener sana distancia, ¿no? El número es justamente ese dividiendo por 9, en este caso serían 11 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienes un espacio muy grande, 50 personas, si tienes un espacio muy pequeño, pues debes garantizar que el mínimo sea 9 metros cuadrados por persona, y eso es muy fácil de estimar, ¿no? A partir del 12 de mayo, eventos deportivos de entretenimiento al aire libre al 25%. Esto, por supuesto, incluye partidos de fútbol, ya de inicio a la liguilla, 25%, y ahorita les detallo las medidas sanitarias de cuidado durante estos eventos. Boliches, billares, casinos, homologándolo a restaurantes hasta las 10 de la noche. El 17 de mayo reiniciamos eventos de entretenimiento en teatros y espacios cerrados. Estos son espacios, digamos, no solo estamos hablando, como ya se permitía, de obras de teatro, sino conciertos instrumentales, en fin, ¿no? En recintos con un aforo de hasta 1.500 personas podrán operar al 30%, y si el aforo es mayor a 1.500, podrán operar temporalmente, por supuesto, en espera de la tendencia, con un máximo de 500 personas. Y finalmente, el 24 de mayo, fiestas infantiles hasta las 22 horas, con la misma regla que convenciones en hoteles, un máximo de 50 personas y un mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Esto para evitar que no metan a 50 personas en espacios muy pequeños. Y a su vez, expos iniciarían actividades con un máximo de 30% de aforo y, de nueva cuenta, un mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Siguiente, por favor, Eduardo. Perdón, quien le esté moviendo. Entonces, en el caso de bancos, no restricción de horarios, y en el caso de comercios, aforo al 40%, siempre el uso de cubrebocas. Siguiente, por favor. Es lo que les decía, en el caso de cines, en salas generales 40% garantiza la distancia de 1,5 metros mínima. Y en el caso de salas VIP, como son unidades que tienen mucha distancia entre asientos y son unidades de 2 asientos, la indicación con los operadores de cines es que evidentemente esas 2 butacas contiguas las ocupen personas convivientes, ¿no? Que es usualmente lo que suele ocurrir cuando uno va al cine, y se dejen espacio con el resto de butacas de unidades de 2, ¿no? Esto garantiza la distancia entre las unidades de personas que viven y conviven y el resto de personas, y además son salas que tienen sistemas de ventilación bastante sofisticados que garantizan, por supuesto, la dilución de partículas. Siguiente, por favor. Convenciones en hoteles, por supuesto, el uso obligatorio de cubrebocas, el horario máximo hasta las 8 de la noche. Tienen que usar el QR, esto es muy importante en este caso porque son espacios cerrados, y así lo entendieron, por supuesto, en la industria hotelera. Y máximo de 50 personas y mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Siguiente, por favor. Eventos de entretenimiento deportivo en público, en espacios abiertos, también, aún cuando estemos en el Estadio Azteca, en el Estadio de CU, en el de Cruz Azul, en el que sea, que son espacios al aire libre, es importante mantener el uso de cubrebocas. Ya se definirá junto con ellos cuál es la distribución en términos de asientos para garantizar la sana distancia. Por supuesto, con 25%, pues esto se puede garantizar con mayor facilidad.
y lo mismo código QR y no venta de alcohol. Siguiente, por favor. Esto es simplemente ampliación de horarios a las 22 horas para homologarlo con el caso de restaurantes. Siguiente, por favor. Y para el 17 de mayo, los espacios, eventos de entretenimiento en espacios cerrados, lo mismo, cubrebocas, uso obligatorio de QR, sana distancia entre butacas. Si es un espacio menor a 1,500 asistentes, 30%, si es mayor, 500 personas. Esto permite pues iniciar actividades, por supuesto, en algunos aforos grandes, con algunos eventos especiales, digamos que pueden ser financieramente sostenibles con solo 500 personas. Siguiente, por favor. Fiestas infantiles para el 24 de mayo, repito, si todo se mantiene como va. Registro de invitados, uso de cubrebocas. Eventualmente podemos tener un mecanismo de pruebas de antígeno a invitados, lo estamos platicando con la industria, no bailes, que implican pues evidentemente una cercanía física. Y aquí hay un error en la presentación, es un máximo de 50 personas y un mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Siguiente, por favor. En el caso de expos, uso permanente de cubrebocas también, 30% de aforo máximo y un mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Esto evidentemente hay espacios muy grandes en los que se puede garantizar la sana distancia, pero en espacios pequeños que también pueden ser utilizados para expos, pues garantizar que hay una sana distancia entre personas. Los sentidos de circulación en una sola dirección para evitar encuentros de frente, uso obligatorio de QR, en fin, y un tiempo limitado de permanencia en inicio, en principio de 40 minutos, y no oferta de pruebas de muestra, sea comida, sea perfumería, sean cosméticos, pues que implican un contacto físico entre personas. Entonces, ese es el plan gradual de reapertura de cara al inicio del semáforo amarillo, sujeto, por supuesto, a que los indicadores se mantengan como en la tendencia que nos detalló Eduardo, y sería todo de mi parte. Gracias, Pepe. Y solo una cosa que enfatizar en este sentido también, recordarles en estas actividades, en los sectores donde tengan un número mayor a cierto número de trabajadores, sigue el programa de pruebas de antígenos para los que laboran, así como hemos homologado en todos y cada uno de los sectores. Nada más para enfatizar ese punto, y es una parte importante del regreso de muchas de esas actividades que no habían estado en condiciones de reoperar en mucho tiempo. Entonces, esos serían los anuncios. Le pasaría la palabra a la jefa de gobierno. Muchas gracias. Solo cerrar diciendo que es muy importante que en todas estas actividades que se ha determinado por el grupo técnico que se abran, tiene que haber filtro sanitario, uso de cubrebocas, todas las medidas necesarias, y a la población en general seguirnos cuidando. Siempre el uso de cubrebocas, sana distancia, el lavado de manos y sobre todo cualquier síntoma, por favor váyanse a realizar la prueba. Los kioscos siguen abiertos para las pruebas gratuitas y el kit médico que se les da y el seguimiento médico, así también los kioscos que están apoyando tiendas comerciales y farmacias privadas. Este sería el comunicado del semáforo del día de hoy, que desde el inicio de la pandemia, pues la Ciudad de México entra a semáforo amarillo de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.